Advertencia: los nitratos de calcio y amonio son fuertes oxidantes. Este experimento debe realizarse con guantes y la protección adecuada. Saludos a todos. Debido a la petición de algunos de ustedes, en este video les voy a estar mostrando cómo preparar nitrato de amonio. Bien, el método más trivial para preparar este compuesto es mediante la neutralización de ácido nítrico con una solución de amoníaco. Aunque esto es bastante explicado en los libros, no es un método muy útil a la hora de hacerlo en casa, pues uno debería preparar primero su ácido nítrico y su solución de amoníaco. Además, el método no da un rendimiento exactamente cuantitativo, pues la concentración de amoníaco no siempre es muy fácil de manipular y titular. Por ello les voy a estar mostrando otro método basado en precipitación, el cual también requiere de su pequeño trabajo, pero que es mucho más fácil de hacerlo a la hora de querer hacerlo caseramente. Para ello vamos a comenzar tomando 102.5 gramos de nitrato de calcio, al cual lo vamos a estar disolviendo en 100 centímetros cúbicos de agua. Estamos muy cerca de la saturación, así que esto va a requerir un pequeño tiempo de agitación para que se logre disolver todo, pero asegúrense de disolver la gran mayoría de su nitrato de calcio. Logrado esto, a la solución la filtramos para deshacernos de las partículas insolubles y retener la solución de nitrato de calcio. Ahora, para nuestra otra solución, vamos a comenzar tomando 150 centímetros cúbicos de agua y le vamos a añadir por porciones 82.54 gramos de sulfato de amonio, lo cual corresponde a un equivalente molar respecto al nitrato de calcio. Una vez que se disuelve esto también, yo la filtré y acá tenemos entonces nuestras dos soluciones listas para mezclarse. Así que lo que hacemos ahora es tomar un vaso de precipitados capas, yo en mi caso voy a estar utilizando uno de 1 litro, y vamos a mezclar las dos soluciones. Asegúrense de lavar un par de veces cada uno de los vasos de precipitado con una pequeña cantidad de agua para lograr trasvasar la mayor cantidad de sal que podamos. Una vez que las soluciones entran en contacto, se forma inmediatamente un precipitado blanco. Esta es la formación de sulfato de calcio. El tipo de reacción que nosotros estamos llevando a cabo se conoce como intercambio iónico. Sin embargo, esta reacción en solución es un equilibrio y técnicamente ocurre con cualquiera dos sales estén disueltas en un mismo solvente. Para nosotros poder recuperar la sal que nosotros queremos con la mezcla de iones que nos favorece a nuestro producto, tenemos que buscar la forma de deshacernos de los otros dos iones que se encuentran en solución. Afortunadamente, esto ocurre porque primeramente tenemos que conocer que las sales solubles en agua se disocian en sus respectivos iones. Entonces el nitrato de calcio se va a disociar en iones calcio y iones nitrato. Y lo mismo ocurre con el sulfato de amonio. Ahora, cuando los iones calcio se encuentran con los iones sulfatos, también pueden juntarse para formar la sal sulfato de calcio. Resulta que la sal sulfato de calcio es bastante insoluble en agua, y con ello, una vez que se forma, comienza a precipitar. Con ello nosotros lo que estamos haciendo es deshaciéndonos de ese par iónico que no nos sirve y quedándonos con nuestro producto, el nitrato de amonio. Esto tiene el efecto general de desplazar el equilibrio en favor a nuestros productos. Esto se conoce como el principio de Le Chatelier. Ahora, el nitrato de amonio no precipita, pues es bastante soluble en agua, pero van a resultar que van a ser los únicos dos iones que quedan en solución. Por ende, cuando nosotros evaporemos la solución, deberíamos recuperar principalmente nuestro nitrato de amonio. Entonces, una vez que se dejó todo agitando por un buen tiempo, el próximo paso es filtrarlo para deshacernos de nuestro precipitado, el sulfato de calcio. Esto es bastante sencillo y una simple filtración por gravedad debería ser capaz de deshacerse de la mayoría de nuestro sulfato de calcio. También se puede hacer filtración al vacío, pero yo decidí mantener todo simple y hacer una simple filtración por gravedad. Una vez obtenida la solución ya translúcida, ahora el próximo paso es dejarla evaporarse y lograr recuperar nuestro nitrato de amonio. Yo en mi caso lo dejé en una bandeja para que se evaporara al sol. Y acá tenemos entonces nuestros cristales. La masa de esto viene a ser 53 gramos, lo cual es la mitad del rendimiento teórico que yo estaba esperando. Sin embargo, aún así parece ser bastante bueno. Es mayormente nitrato de amonio. Para la mayoría de los experimentos esto es más que suficiente, pero si ustedes quieren algo un poco más puro, entonces vamos a tener que purificarlo un poco. Para ello lo que vamos a hacer es ponerlo en un vaso de precipitados más grande y ahora vamos a agregar 320 centímetros cúbicos de metanol. Esto es porque se requieren aproximadamente 120 centímetros cúbicos de metanol por cada 20 gramos de nitrato de amonio. Como yo tenía 53 gramos, decidí utilizar 320 centímetros cúbicos.
A esto ahora lo vamos a digitar bien, pues el nitrato de amonio es bastante soluble en metanol, mientras que todas las otras sales precursoras tienen muy baja solubilidad. Filtramos luego nuestra solución de metanol y a esta la volvemos a dejar evaporar. Toma mucho menos que cuando está con agua. Esto corresponde a un rendimiento de un 30%, el cual es un poco más bajo de lo que yo estaba esperando. Aún así creo que la explicación es debido a que no conocía la hidratación de mi nitrato de calcio. Le hice unos pequeños análisis cualitativos y encontré que es bastante puro. Acá tenemos lo que fue atrapado en el filtro debido a que no se disolvió en el metanol. Cuando yo le hice unos análisis encontré que en su mayoría correspondía a sulfato de amonio, con muy poca cantidad de calcio. Por ello es que yo creo que la explicación del rendimiento bajo es debido a que yo no conocía el estado de hidratación de mi nitrato de calcio. Aún así, si ustedes quieren obtener un poco más de rendimiento de esta reacción, les puedo mostrar una pequeña modificación al método, con lo cual podemos obtener entre un 10 o un 15% de mejora, aunque pueda llegar a afectar un poco nuestra pureza. Acá tengo otra mezcla de reacción que la hice con las mismas proporciones que utilicé antes. Pero en este caso, en lugar de filtrarla, lo que voy a hacer es dejar todo esto evaporar en una gran bandeja. La idea detrás de ello es que yo quiero favorecer la precipitación de sulfato de calcio, pero en lugar de hacerlo rápidamente, en este caso lo voy a dejar hacer lentamente. De esta forma, más sulfato de calcio debería ser capaz de precipitarse y quedarse en solución. Y con ello debería aumentar un poco el rendimiento de mi nitrato de amonio. No importa utilizar un exceso de agua, pues se va a evaporar al final, solo que demora un par de días. Con ello ustedes van a obtener esto. Acá entonces tenemos nuestra mezcla de sulfato de calcio y nitrato de amonio. Es decir, el intercambio iónico ya ocurrió. Para recuperar nuestro nitrato de amonio vamos a estar utilizando nuevamente metanol. Observen que he dejado secar esto bastante bien, y mejor si lo dejan secar bien, que no quede nada de agua para favorecer más la precipitación de sulfato de calcio. Ahora, la cantidad teórica de nitrato de amonio que debería recuperar son 100 gramos. Con ello yo voy a estar utilizando 600 centímetros cúbicos de metanol para intentar recuperar la mayoría de mi nitrato de amonio. Así que a esta mezcla ahora la vamos a agitar vigorosamente por aproximadamente 10 minutos para así favorecer la total disolución de la mayoría de nuestro nitrato de amonio. Y luego nuevamente vamos a filtrar todo el metanol y lo vamos a dejar evaporar para después recuperar nuestro nitrato de amonio. También lo podrían destilar, pero yo creo que es mucho más seguro dejar todo evaporar. Una vez terminado este proceso, logré recuperar 45.05 gramos de nitrato de amonio, lo cual corresponde a un rendimiento del 45%. Un buen 15% más, pero aún así, cuando yo le hice las pruebas analíticas, descubrí que este estaba un poquito más contaminado que el anterior. Seguramente por el gran volumen de metanol que hay que utilizar, y además porque quizás haya hecho algún que otro pequeño error durante la filtración. Aún así es bastante bueno y se puede utilizar para la mayoría de los procesos que requieren nitrato de amonio. Ahora les voy a mostrar un pequeño experimento que se puede hacer con nitrato de amonio, que es bastante clásico. Lo que tengo acá es un pedazo de madera cualquiera, al cual le voy a agregar una pequeña gota de agua. No hace falta que sea mucho, con que sean unas 3-4 gotitas alcanza. Ahora vamos a tomar 3.5 gramos de nitrato de amonio y lo vamos a colocar en un pequeño vaso de precipitados. Y a este lo vamos a poner sobre la gotita que nosotros pusimos antes. Ahora vamos a agregar 5 gramos de hidróxido de bario octahidrato. Ahora, para agitar la mezcla yo voy a estar utilizando un termómetro que puede medir temperaturas bajo cero. Ya van a ver por qué ahora mientras la reacción vaya transcurriendo. La reacción que se está llevando a cabo es la reacción entre el nitrato de amonio y el hidróxido de bario para formar amoníaco y nitrato de bario. Si ustedes se fijan, la energía que se requiere para llevar esta reacción a cabo es de 80.3 kJ por mol y con signo positivo. Esto significa que para que la reacción ocurra se requiere de esa energía. Sin embargo, si ustedes se fijan en el beaker, ya está ocurriendo un pequeño cambio. La razón por la cual la reacción tiende a ocurrir es porque existe lo que se llama un beneficio entrópico, es decir, la liberación de amoníaco favorece a la reacción en el sentido de los productos. Sin embargo, para que compensar la falta de energía, esta reacción absorbe temperatura, calor del medio y produce una disminución de temperatura.
Si se fijan, el termómetro está marcando menos 10 grados centígrados. Es decir, estamos 10 grados por debajo del punto de congelamiento del agua. Con ello nosotros podríamos esperar que esa pequeña gotita de agua que pusimos debajo del vaso se haya congelado. El hecho de que yo pueda levantar el vasito y se quede la madera pegada significa que esa gotita se ha congelado y que ha unido el vidrio junto con la madera. Es un experimento bastante sencillo, pero está bastante interesante. Cuando uno toca el vasito se siente un frío bastante bueno. Déjenme sacarlo para mostrarles. Si se fijan, se puede ver como el hielo que se forma refleja la luz como si fuera un pequeño vidriacito. Y bueno, ahí lo tienen. Cómo preparar nitrato de amonio a partir de sulfato de amonio y nitrato de calcio. Espero que este video les haya sido útil y como siempre, nos veremos en un próximo video.